noches. Queridas familias, bienvenidas, bienvenidos. ¿Han notado el misterio de la eternidad? Dios no está en el tiempo, Dios es eterno. Y eso no ha dejado que hace 2000 años nos haya venido a traernos a tocar a la realidad más concreta. Dios se encarnó. Y podremos pasarnos toda la noche de lo que eso significa. Es que ese misterio no nos entra en la cabeza. Pero tenemos una buena noticia. Dios nos habla desde el corazón. Y estamos preparados y dispuestos para que su mensaje nos llegue y nos afecte, no desde el entendimiento, sino desde el corazón. Hace 2000 años, la vida era más o menos como ahora. Había gente trabajando y junto a ellos muchos de los que dan trabajo. Como es el caso de Jacob, que tenía un hijo llamado José, que ya estaba grande, pero seguía trabajando junto a su padre en la carpintería. Cada día recibían pedidos a montones y se caracterizaban por ser los justos. Jamás cobraban de más. Y si de casualidad alguien les pagaba algo extra, corrían a devolverlo. De hecho, más de una vez regalaron su trabajo a alguna viuda. No había necesidad ni de preguntarse. Sabían que era lo que Dios pedía. Antes, como ahora, las familias tenían problemas, como la familia de Timeo, un hombre bueno, pero que en estas cosas de la vida le habían regalado un hijo ciego. Timeo y Miriam, su esposa, amaban al pequeño Bartimeo, pero lo cotidiano era un trabajo difícil. Imaginen que un niño ciego y travieso se golpea muchas veces al día. Pero la alegría fue tremenda el día en que su papá le consiguió un bastón. Bueno, solo era una rama, pero le servía para seguir adelante. Aunque mal se la pasaba la familia de Barrabás. Un adolescente que ya dejaba de ser solo travieso para ser un dolor de cabeza para sus papás. Su mamá hablaba una y otra vez con él, pero al parecer no había caso. Siempre decía que iba a cambiar, pero al llegar a casa de buscar agua, su mamá se encontraba paquetes con cosas robadas. Pobre mujer. También estaban los recién casados Nicodemo y Juan. Ella, enamoradísima de su esposo y de la sabiduría que le enseñaba, no dejaba de acercarle libros para el estudio. Cada vez que un libro descubría algo fascinante, gritaba. Y su mujer soltaba lo que tuviera en la mano del susto. Pero la alegría de conocer la historia del propio pueblo hacía que lo perdido fuera nada, y juntos recogían del piso. Vivía por ahí cerca María, que estaba comprometida con José, el hijo de Jacob. Todavía no vivían juntos, pero María no perdía ninguna oportunidad para pasar frente a la carpintería y mirar a su enamorado. Aunque siempre trataba de que él no la viera para no distraerlo. Cuando José la veía, martillaba con el serrucho, hasta que Jacob le señalaba su ligera distracción. Y es que el amor es así, nos deja distraídos, nos da ganas de hablar del amado. Tal vez en el amor era lo que pensaba María aquella vez, pero en un amor que empezaba por José y llegaba a Dios. Nada había en su corazón que ocupara tanto espacio como ese amor. María sentía que en su vida el amor se hacía carne, que no podía ser algo abstracto. Y mientras pensaba en esa idea tan hermosa, se elevó tanto que ni se dio cuenta el momento en el que entró un ángel, un ser brillante, bello y más o menos silencioso, que fue directo hasta María y se arrodilló ante ella y le puso la mano en la panza. Aunque el ángel estaba ahí, su voz parecía venir de todos lados, y María sintió cómo todo se detenía aún más, mientras comprendía que alguien le decía que no tuviera miedo. Y esas palabras fueron suficientes para quedarse en paz, en las manos de aquel que escuchaba sus oraciones desde la eternidad. El ángel apretó más fuerte la panza de María, y ella sintió como Dios le decía que iba a ser madre, la madre de su hijo. Sintió una gran confusión, pero enseguida la voz aclaró que todo sería obra del Espíritu Santo. Y así, el amor se haría carne, como ella lo pensó desde siempre, en un niñito que crecería, como todos, en el vientre de una mujer. María llevó las manos a su panza y apretándolas del ángel dijo, con una voz que también lo atravesaba todo, que la palabra de Dios se hiciera en ella, porque no había nada que temer si Dios la acompañaba,
y ella segura de que jamás sería abandonada por quien tanto la amaba. El ángel se fue corriendo de la casa de María porque sabía que José también tenía que recibir la noticia. El amor que se hace carne necesitaba un papá. Y mientras corría a la carpintería, se detuvo pensando, qué curioso, ¿no? Dios necesitando de las personas. Pero supo que no era su tarea cuestionar. Entonces corrió hasta donde José y se lo encontró dormido. El ángel pensó que estaría muy cansado y enseguida se dejó llevar por su corazón grande y buscó una manta que puso sobre el carpintero dormido, mientras su voz imponente le explicaba el misterio, invitándole una y otra vez a no tener miedo, porque el hijo de María sería también su hijo. Parado a su lado, le enumeraba todo lo que tendría que hacer: acompañar el embarazo, ponerle nombre, llevarlo a circuncidar, enseñarle a caminar, el oficio de carpintero. Pero al ver que el ceño de José se fruncía en el sueño, le acarició la cabeza y le repitió al oído lo más importante: no tengas miedo. Y bueno, podríamos estar toda la noche relatando todo lo que pasó en los siguientes meses después. María y José se fueron a vivir juntos. Barrabás escapó de su casa y dejó a sus padres con el corazón en la mano, muy tristes. Nicodemo y Juana se fueron a vivir a Jerusalén, cerca del templo. Y Bartimeo, que estaba cieguito, empezó a pedir dinero en la calle. El tiempo pasaba para todos, pero mientras los días eran motivo de esperanza para algunos, para otros se hacía difícil lo cotidiano. Y sin embargo, cada uno ponía lo mejor de sí. Y se trataba de recordar cómo, orando, cómo podían o cómo sabían que Dios no los dejaría jamás. En ese tiempo salió un decreto del emperador que decía que todos tenían que empadronarse en un censo. Tenían esas cosas los gobernantes de ese tiempo. Pedían al pueblo ridiculeces que no les ayudaban en lo cotidiano. Igual en eso la política ha avanzado mucho. Ahora solo hay cosas prácticas como cambiar las placas del auto cada 4 años o contar cuántas televisiones hay en una casa. Bueno, tal vez no ha cambiado mucho. No importa. Como sea, José y María no tenían opción. Tenían que caminar a Belén. Y se tuvieron que ir a Belén. Pobre José y María, y todo por las ideas ridículas de los gobernantes, claro, de los de ese tiempo. No, nada, esto no pasaría en este momento, ¿verdad? No, no pasa. Pero ahí están, fíjense, por el suerte, y José era muy sereno. José sí se sabía el camino de memoria, no ocupaba GPS y tuvo controlado todos los peligros como buen esposo. Eso sí se lo preguntaba a José, porque María solía contar que caminaron en círculo en más de un momento, incluso que por ahí se emocionaron al pasar por un pueblo y había gente que los saludó con una alegría re grande, entonces se pararon a saludar y les preguntaron que de dónde se conocían, porque pensaron que eran parientes, y les dijeron que no, que del camino, porque ya habían pasado 3 veces por ahí. Ese detalle no lo solía contar José. Es que a los hombres de antes pues no les gustaba equivocarse. Seguramente eso ya ha cambiado. Los hombres de hoy aceptan sus errores y piden disculpas con mucha facilidad, ¿verdad? O tal vez no. ¿Será como lo de Rubén? Bueno, de errores y de todas maneras, María también había cometido algún errorcito en el viaje. Tal vez empacó quizás la pijama de verano en lugar de la de invierno con este frío que está haciendo. O se regresó más de una vez a ver si había cerrado bien la casa. O preparó tanta comida para el viaje que José tuvo que ir regalando para que la carga no fuera tan pesada. Esas cosas que les pasaban a las mujeres de antes y que las de ahora ya viven con agilidad. En fin, no creo que haya sido demasiado problema, porque en todos los tiempos de la historia, cuando hay amor, se soluciona todo, y no hay problemas que sean más grandes que el amor de aquellos a los que Dios unió con un propósito, aunque a veces haya cosas que hagan mucha sombra. Nada vencerá jamás el amor, sobre todo si estamos dispuestos a cuidarlo. Llegando a Belén, buscaron un lugar donde quedarse. José llamó a la puerta de una posada cantando: en el nombre del cielo. Pero lo hicieron callar, porque al parecer esa canción todavía no había sido escrita y tal vez era demasiado desentonado como para que le abrieran con eso. Sí. Sí, es cierto. María consoló a José diciéndole que tal vez no era bueno cantando, o cocinando, o limpiando, o recordando caminos.
pero que definitivamente era el mejor carpintero de Nazaret, un excelente esposo y un excelente papá. José se sonrojó, pero una contracción de María interrumpió el momento romántico de la feliz pareja. Al parecer, el Hijo de Dios quería compartir esa alegría con sus padres desde fuera de la pancita que lo albergaba desde hacía ya 9 meses. José abrazó a María muy fuerte y se quedaron allí sin saber qué hacer. Cerca había unos pastores y los estaban viendo desde hace rato, y aunque no habían tenido chance de preguntar, se imaginaban lo que pasaba. No lo del Hijo de Dios, por supuesto, spoiler, pero sí cuánto necesitaban un lugar de esos, que parecían más pobres que ellos, y eso que ellos ya eran pobres. Pero ellos sintieron un impulso, como una fuerza que los tomaba de los hombros y los llevaban a María y José. Al llegar, ellos les ofrecieron de todo corazón, aunque tal vez un poco influenciados, un espacio. Señalaban más y más allá, allá al horizonte, hasta una cueva iluminada solamente por el brillo de la luna. María y José caminaron hasta allá, mientras el revoloteo de los ángeles hizo caer a los pastores al piso. Se quedaron confundidos los pobres, pero no se hicieron mucho problema. Es una característica de la gente sencilla. Siguieron con la vista a la feliz pareja y se acomodaron allí donde estaban. Llegando a la cueva, María caminaba más lento y José parecía carro conducido por un novato. Por momentos se aceleraba con emoción y luego se acordaba de ayudar a María en su caminata, pero al final llegaron. La historia cuenta que María se sentó mientras José acomodaba todo. Pero María era una de esas mujeres, sí, era como una de esas mujeres que están aquí sentadas, de las que no se quedan quietas. Mientras José traía la leña, Ella acomodaba todo para prender el fuego. cuando José se acercaba al pesebre, María juntaba la paja para que el colchón estuviera más cómodo. mientras José prendía el fuego, María abría el refri y sacaba el pollo para rostizar. bueno, eso tal vez no todavía. Pero a lo que vamos es que a este par hacían las cosas juntos y en equipo. Y cada vez se miraban y sonreían. Ay, el amor de la juventud. Bueno, pues eso, José salió con una sonrisa suya a juntar a algunos animalitos. No, José, animalitos. Acá. No, ellos no. Eso. Y bueno, les dijo que buscaba llevarlos a la cueva porque les explicó que como si fueran personas, que su trabajo iba a ser calentar a María y al niño con su aliento. Estaba tan compenetrado José que sintió que los animales asentían a su pedido. De hecho, estaba tan involucrado en eso que ni se dio cuenta el momento en el que un montón de ángeles entraron gritando a la cueva para ayudar a María. Y de pronto, una música interrumpió el silencio de la noche. José se puso de pie. El pobre estaba temblando, como la mayoría de los papás en los partos. Gracias a Dios, aún no había cámaras, porque con ese temblor hubiera filmado el cielo y nada más. Se decidió entrar y detrás suyo, llenos de asombro y de miedo, entraron también los animalitos. Parecían esconderse detrás de José, que iba a paso firme pero despacio, como pidiendo permiso para contemplar el misterio más grande del mundo. No dejaban de preguntarse cómo sería el bebé, y la realidad los sorprendió. Llegó al lado de la Virgen, se arrodilló, miró al niño. Ninguno de los tres contenía las lágrimas. Después de un momento, se miraron y cantaron con esa voz del cielo. La voz había retumbado en todos lados. Esa misma noche, los pastores que habían señalado el pesebre a la Sagrada Familia se dieron por enterados de la noticia. Ellos estaban muy tranquilos donde se habían quedado y los ángeles seguían bien, pero bien alborotados. Entonces, los ángeles se levantaron y corrieron hacia donde estaban los pastores y les cantaron: creo que este niño viene del cielo. Entonces, En el pesebre de quien es su reino, de los
Entonces, uno de los ángeles, que no tienen edad, pero se veía bastante mayor, agitó los brazos delante de todos, haciendo que los pastores lo vean. Pobres hombres, con la mirada fija en alguien que no se queda quieto, descifraron la noticia. Allí, en esa cuevita que ellos mismos recomendaron, nació un niño que viene del cielo, del que hablaron los profetas, el que será el pan consagrado, el que hablará del amor del Padre. Pero viendo que no le entendía, se decidió a usar lo más claro que tenía. Sacó una corona y dijo: ¡El rey de Israel! Entonces los pastores estallaron en alegría y cantaron juntos. Entonces los pastores se levantaron, porque los ángeles emprendieron el viaje dando una media vuelta rápida, pero se detuvieron ahí porque se dieron cuenta que los pastores no los seguían. Tendrían que haber visto las lágrimas de algunos cuando los ángeles les explicaron que eran ellos los primeros en saber la buena noticia y que eran los invitados de honor en la cuna del rey. Los pastores se pusieron en camino. Ese año no hubo diablitos que se metieran, pues nos basta con las complicaciones de la vida cotidiana, con el dolor y la tristeza de estos hombres y mujeres que se sintieron los últimos durante tanto tiempo. Es ahí donde Dios pone una gracia especial y allá en el camino los pastores lo aprovecharon. Llegaron los pastores con ilusión de niños y en la puerta encontraron al ángel custodio. Es que era muy alto. Se detuvieron con tanta prisa que algunos de ellos chocaron y cayeron. El ángel los miró sobre sus lentes, de arriba a abajo. Sacó una lista y los vio. Eran los primeros. Arrojó la lista y los abrazó. Se le quitó lo rudo al parecer. Y ya estaban todos. La escena estaba completa. El niño, los papás, los animalitos, los ángeles y los pastores. Raúl y los reyes. Esos llegan después. Hasta enero. Aquí lo tienen, el misterio de la Navidad para contemplar. El misterio es para anunciar. Puede ser que en este relato hayamos agregado algunas cositas que no están en la Biblia. Pero lo que sí está, lo que nunca puede obviarse, es que estos hombres y mujeres salieron del nacimiento renovados. Como si una luz se hubiera encendido en todos ellos. Y es verdad que jamás vamos a poder sacar esa parte de la historia. Hay algo que se enciende en nosotros cuando contemplamos el misterio de Belén. Hay algo que se hace una llama en nuestros corazones para que podamos salir a compartirlo, para que podamos anunciar el misterio de la Navidad. Y es que esa luz jamás pasará desapercibida en la oscuridad. Por los caminos, los pastores encontraron a gente de todo tipo. ¿Será que algún pastorcito se encontró ¿con quién se habrá encontrado? Tal vez se encontró con Bartimeo. Y ese pastor que se encontró con Bartimeo le entregó la luz. Y Bartimeo, ciego, despreciado, sintió que en él algo se movía. A Nicodemo y a su esposa, que empezaron a preguntarse también por la luz verdadera, deseando un espíritu que los hiciera nacer de nuevo, aunque ya se iban sintiendo un poquito viejitos. Compartieron la luz por el camino hasta con ese tal Barrabás, que ya era todo un bandido. Pero es que ellos sabían que el niño que había nacido había traído el reino también para los que están perdidos y descarriados. Entonces, ¿no hay entre nosotros historias que se parezcan a las de ese entonces ahora? Familias
Dios no tiene tiempo. Hoy toca nuestros tiempos, hoy toca tu tiempo. Y quiere nacer en tu familia, porque hoy viene a tu familia, hoy llega a nuestra realidad y nos dice, el reino de los cielos te pertenece. Hemos recibido la luz y con esta luz queremos recibir el misterio de la Navidad. Si se fijan a su alrededor, ahora hay más luz. Que así sea, con el misterio de la Navidad llegando a cada uno de nosotros. ¿Ya se aprendieron ese cantito que nos enseñó el coro? Creo que este niño viene del cielo. ¿Lo cantamos juntos? A ver, con fuerza, ¿eh? Creo que este niño viene del cielo. Este niño viene del cielo. Más fuerte. Vemos en el pesebre de quien es su reino. De los pequeños que quieran entrar. De los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna de un Dios que al esperar les quiere mirar. Vamos a subirnos todos los niños al escenario, todos los niños se ponen al escenario, los angelitos bajen la cabeza que tienen la aureolita muy alta.